Los Looney Tunes es quizás una de las animaciones de la era dorada más recordadas hasta el día de hoy, junto a Mickey Mouse y sus amigos o Tom y Jerry. Su gran animación, sus dinámicas memorables, sus personalidades fáciles de reconocer, sus inesperados remates, la creatividad de la cantidad de chistes que se pueden contar con solo una situación o locación, son de esas pocas franquicias de los años 30 a 50 que siguen sobreviviendo y reinventándose hasta el día de hoy. Pero su paso por el cine es más loco de lo que uno podría imaginar, y llegar a crear a los personajes tan recordados en la cultura popular no fue nada fácil, mantenerlos relevantes durante tantos años tampoco. Esta historia abarca tantas décadas que no creo que me dé tiempo para hacer una introducción más larga, así que sin más, comencemos. La historia comienza en 1929, 2 años después de Steamboat Willie, que se convirtió en el primer corto animado a sonido, ya que los rollos, el formato en aquel entonces, no incluían sonido, debido a que la banda sonora venía por separado. Cuando Mickey se volvió un fenómeno y muchas productoras empezaron a apostar por los musicales para demostrar la nueva tecnología que ahora tenían, Warner impuso la moda con el Vitaphone, y al comprar la disquera Brunswick Records y sus editoras musicales para aprovechar el potencial de sus películas musicales. Como Mickey Mouse se volvió un fenómeno, Warner hizo un contrato con Leon Schlesinger, perdón si pronuncio mal los nombres, quien junto a Rudolph Ising y Hugh Harman, no confundir con Jackman, 2 empleados de Disney, formaron un estudio de dibujos animados y produjeron una breve animación titulada Bosko, The Talking Kid, la cual introdujo al ya mencionado Bosko, visualmente parecido a Mickey o el gato Félix, que sería el primer personaje estelar de la serie. En 1930 se estrenó Singing in the Bathtub y al poco tiempo después, Bosko sería uno de los personajes más populares de las caricaturas. A pesar de que las cosas estaban resultando, en 1933, Herman e Ising abandonaron el estudio debido a diferencias con Schlesinger sobre el presupuesto. Se llevarían los derechos de todos los personajes que estaban bajo su autoría, pasando a trabajar para la MGM, así que reemplazaron a Bosko con Buddy, que fue un absoluto fracaso, siendo retirado en 1935. Sabes que tu personaje es malísimo cuando lo más memorable que tiene es su aparición en Animaniacs. Hablando de Animaniacs, creo que esa serie escribió muy bien la razón de su fracaso. Era de lo más insípido que existía. No todo fue malo, porque en ese mismo año también surgió otro toon que se convertiría en uno de los más grandes e icónicos hasta la actualidad. Porky. Sí, Porky se convertiría en el primer toon vigente hasta el día de hoy, presentado con el gato Vince, en el corto I Haven't Got a Hat. En el siguiente corto protagonizado por los dos, Gold Diggers of 49, se demostró el potencial de estrella de Porky. A los otros personajes de I Haven't Got a Hat, la búho Oliver, la gata Kitty y los perros Ham y X pasarían a ser secundarios de las aventuras de Porky y Vince. Y el propio Vince quedaría relegado, dejando a Porky como la única gran estrella del estudio de Schlesinger. Luego siguió el pato Lucas, Daffy Duck, llamado en inglés, ideado para romper el molde del papel del tipo corriente metido en situaciones normales. El ejemplo que se me ocurre de esto serían el propio Porky, Popeye o Mickey Mouse. El pato loco haría su debut en el corto Porky's Duck Hunt de 1937. Si bien los cortos de principios de los años 30 no eran específicamente infantiles, eran bastante inocentes. Ya para finales de esa misma década pasaron a ser dirigidos a un público adulto, cambiando su temática. En 1940 surgió el que quizás es reconocido hasta el día de hoy como la cara principal de los Looney Tunes, Bugs Bunny, que debutó por primera vez en A Wild Hare, corto de Merry Melodies, en el que también apareció por primera vez Elmer Gruñón, o Elmer Fudd, como se llamó en inglés. Pero Conejo Astuto no haría su primera aparición dentro de los Looney Tunes, sino recién hasta 1944 en el corto Buckaroo Bugs, año en el que el último fundador original del estudio que hizo a los primeros Toons, Schlesinger, se retiró y vendió el estudio a Warner Bros., quien nombró a Edward Seltzer como productor. Su aparente falta de humor llevaría a los animadores a realizar unos cortos importantes. A mediados de los 60, la Warner cerró el estudio y contrató a la productora de Patty Freleng. Los cortos de esta etapa se caracterizaban por tener la horrible intro con el fondo negro y esa composición rara de la melodía de Merry Go Round Broke It Down, con una animación tan limitada como la de Hanna-Barbera. En 1967 el estudio es reabierto con Alex Lovey y Robert McKimson a la cabeza, pero sin los personajes clásicos, siendo reemplazados por Cool Cat, una copia de la Pantera Rosa, y Merlín el ratón mago.
los cuales pasaron a la infamia como algunas de las peores adiciones al elenco principal de los Looney Tunes. El último Looney Tune fue Bugged by a Bee de 1969, siendo Into Trouble la última caricatura de Merrie Melodies realizada por el estudio original. Ya que llegamos a este punto, creo que es importante que lo mencione. Antes de la llegada de la televisión a mediados de los 50 y su prominencia en los años 60, en familias de clase media, tanto películas y cortos se presentaban en los cines. Y no, en esa época las personas no veían cortos solo para poder ver después la película. Normalmente las películas se iban a ver a los cines solo para ver el corto. En fin, con la llegada de la televisión, las historias de formato de corta duración fueron relegadas a la pantalla chica, mientras que las historias de larga duración se quedaron en la pantalla grande. Por lo tanto, los Looney Tunes fueron trasladados a la televisión. Así que, si ahora los Looney Tunes pasaban su programación de cortos viejos y nuevos por la TV, entonces, ¿cómo se mantendrían relevantes en el cine? Disney, para poder mantenerse relevante en el cine y no sea opacado por la TV, ensanchó el tamaño de sus dibujos para que entre más espacio que la tele no podría aprovechar. Aparte, en la pantalla grande solo quedaron los largometrajes, pero los Looney Tunes son cortometrajes. Así que, ¿qué hicieron para sobrevivir? Clip shows extendidos a formato de película. ¿Vieron esos episodios de televisión en los que de vez en cuando la trama solo giraba en torno a reutilizar clips de episodios viejos para así poder rellenar la duración del episodio? Rellenaban el número de temporadas y, dato clave, era más barato de producir porque solo tenías que grabar o animar solo la mitad del episodio. Así que eso fue lo que hicieron los Looney Tunes, solo que en vez de una duración de 20-30 minutos, esto era de poco más de una hora. Durante un tiempo esta estrategia les funcionó. Las historias duraban lo mismo que un largometraje, pero solo les costaba la mitad. Aunque esta estrategia solo les duró hasta los 70, finales de los 80, con la llegada de las retransmisiones en la TV y los VHS. También los 80 fueron la última década en la que Mel Blanc interpretó a los Looney Tunes. Quien engañó a Roger Rabbit interpretó a Lucas y Bugs, pero no a Sam Bigotes porque el personaje siempre le resultaba molesto interpretar y ya estaba viejo para hacer su voz. Y la última vez que los interpretó en algo en lo que sean protagonistas fue en Daffy Duck's Quackbusters, la última película clip show tan solo un año antes de que Mel Blanc fallezca. Así que ya estamos entrando a los 90. Con la existencia de los VHS, retransmisiones en la tele, ya no tenían sentido las películas clip show para cines. Y los últimos cortos fueron un fracaso. Si se lo preguntan, el verdadero último fue uno de Cool Cat. Hermoso. Entonces, ¿qué sigue? Se podría decir que lo que mantuvo vigente a la franquicia durante ese tiempo fue Tiny Toons. Según el escritor Paul Dini, uno de los creadores y guionista principal de varios episodios de Batman la serie animada y Batman Beyond, Tiny Toons se originó como una idea de Terry Semel, entonces presidente de Warner Bros., que quería inyectar nueva vida al departamento de Warner Bros. Animation y al mismo tiempo crear una serie con versiones infantiles de los personajes de Looney Tunes. Semel propuso que la nueva serie sería un programa basado en Looney Tunes, donde los personajes eran versiones jóvenes de los personajes originales de Looney Tunes y Merrie Melodies, o nuevos personajes como descendientes de los personajes originales. Se ve que la idea ya estaba circulando en Warner Bros. Desde hace un tiempo. La idea de una serie basada en versiones más jóvenes y juveniles de personajes de dibujos animados era común en ese momento. La época en la que se produjo Tiny Toons tenía dibujos animados como Muppet Babies, un cachorro llamado Scooby-Doo, Tom and Jerry Kids y los pequeños Picapiedra. Ya acéptenlo, ninguno de ustedes es Muppet Babies. El 20 de enero de 1987, el estudio Warner Bros. Animation se acercó a Steven Spielberg para colaborar con Semel y el jefe de licencias de Warner Bros., Dan Romanelli, sobre las ideas de Semel. Finalmente decidieron que los nuevos personajes serían similares a los personajes de Looney Tunes, sin relación directa. Como explicó el productor y showrunner de la serie, Tom Ruegger, bueno, creo que en el caso de Warner Bros. Tuvieron la oportunidad de trabajar con Steven Spielberg en un proyecto, pero él no quería simplemente trabajar en personajes que Chuck Jones, Friz Freleng, Bob McKimson y Bob Clampett hicieron famosos y crearon. Quería participar en la creación de algunos personajes nuevos. Esto podría explicar unas cuantas cosas de Spielberg. El resultado fue una serie similar a Looney Tunes sin el uso de los mismos personajes. Sin embargo, Tiny Toons no entró en producción entonces, ni siquiera se planeó hacerla para televisión. La serie inicialmente iba
hacer un largometraje teatral, es decir, para cines. El 27 de diciembre de 1988, Tiny Toons pasó de ser una película a una serie de televisión, con Gene McCarthy supervisando la producción de los primeros 65 episodios. Me encanta cómo en esta época se acostumbraba a que las series animadas tengan por lo menos 60 episodios en promedio, mientras que hoy en día una temporada tiene poco más de 10 episodios. McCarthy dijo que Tiny Toons se cambió a una serie de televisión para llegar a una audiencia más amplia. Para la serie, McCarthy contrató a Tom Ruegger, quien anteriormente escribió para Filmation y Hanna-Barbera para producir. En enero de 1989, Ruegger y el escritor Wayne Katz comenzaron a desarrollar los personajes y el escenario de Acme Acres, la ciudad ficticia donde toma lugar la serie, con Spielberg. El 9 de enero de 1989, Warner Bros. Animation eligió a sus actores de doblaje entre más de 1200 audiciones y reunió a su personal de producción de 100 personas. El 13 de abril de 1989 comenzó la producción completa de los episodios de la serie con 5 casas de animación extranjeras y un presupuesto total de $25 millones. Los primeros 65 episodios de la serie se transmitieron en 135 estaciones a partir de septiembre de 1990. Durante ese tiempo, Tiny Toons fue un gran éxito y obtuvo calificaciones más altas que sus competidores de Disney Afternoon en algunos mercados. Después de una exitosa carrera de distribución, Fox obtuvo los derechos para la temporada 3. La producción de la serie se detuvo a finales de 1992 para dar paso a que Animaniacs saliera al aire el año siguiente. Sí, Tiny Toons fue un gran éxito. A pesar de haber dicho ese chiste de los Baby Muppets, Tiny Toons fue una gran serie, contando con varios episodios buenos y una escritura muy inteligente. Un ejemplo que se me ocurre fue la de ese episodio en el que los Looney Tunes tienen que evaluar los proyectos de estudiantes, y tal como en la vida real los cortos de estudiantes eran muy malos, pero también explicaba sobre el proceso de la animación. La serie incluso llegó a ganar múltiples premios a lo largo de todos los años que existió. En 2009, IGN lo llegó a calificar en el puesto 41 de 100 en los mejores programas de televisión animados, pero como dije, luego fue reemplazado con Animaniacs. Animaniacs fue la segunda serie producida por la colaboración de Steven Spielberg y Warner Bros. Animation durante el renacimiento de la animación de los años 90. La primera serie del estudio, Tiny Toons Adventures, fue un gran éxito entre las audiencias más jóvenes y también entre un gran número de televidentes adultos. Esta fue en gran parte inspirada por las caricaturas clásicas de Termit Terrence. Los escritores y animadores de la Warner Bros. Utilizaron la experiencia que ganaron con la anterior serie para crear los nuevos personajes que fueron inspirados por las creaciones de Tex Avery. De esta forma, Animaniacs fue considerada la serie más vista de los 90, sobre todo por su humor adulto, lo que atrajo a un gran número de público de variadas edades, lo que lo hace muy reconocido y querido hasta el día de hoy. El elenco de personajes de Animaniacs tiene una variedad de inspiración, desde celebridades a los miembros de la familia de escritores de otros escritores. El productor ejecutivo Steven Spielberg dijo que la irreverencia de las caricaturas de Looney Tunes inspiró el elenco de Animaniacs. La premisa general de Animaniacs y los hermanos Warner fueron creados por Tom Ruegger, quien también se le ocurrió el concepto y los personajes de Pinky Cerebro. Debido a que los Warners fueron retratados como estrellas de dibujos animados de la década de 1930, Ruegger y otros artistas para Animaniacs hicieron las imágenes de los Warner similares a personajes de dibujos animados de a principios de 1930. Los dibujos blancos y negros simples eran muy comunes en los dibujos animados de aquellos años, como el gato Félix, Oswald el conejo afortunado y las primeras versiones de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Tom Ruegger creó a Pinky Cerebro después de haber sido inspirado por las personalidades de dos de sus colegas en los Tiny Toons, Edith Fitzgerald y Tom Minton. Ruegger pensó en la premisa de Pinky Cerebro cuando se preguntó qué pasaría si Minton y Fitzgerald trataran de apoderarse del mundo. La serie fue suficientemente popular para Warner Bros. Animation para invertir en episodios adicionales de Animaniacs más allá de la tradicional marca de 65 episodios para la emisión. Animaniacs se estrenó en el nuevo Kids Warner Bros. El 9 de septiembre de 1995 con una nueva temporada de 13 episodios. En ese momento los personajes de dibujos animados más populares de la serie, Pinky y Cerebro, se separaron de Animaniacs para tener su propia serie de televisión. Animaniacs logró reunir más de 1 millón de espectadores jóvenes cada semana. Sin embargo, Animaniacs fue solo un éxito de manera no intencionada con los espectadores adultos. Cuando el sector demográfico de espectadores al que estaba destinado eran niños, este resultado no intencionado puso una
presión en la red de Warner Bros. Con los anunciantes, provocando el descontento de la cadena Warner Bros. Hacia Animaniacs. Poco a poco, las órdenes para nuevos episodios de la serie fue disminuyendo e hizo que se realizaran temporadas cada vez más cortas, basándose en las secuencias de comandos de sobra e historia gráfica. La cuarta temporada tuvo 8 episodios, que en un principio serían 18 episodios, pero se redujo debido a la insatisfacción con la serie. El capítulo 99 y último de Animaniacs fue transmitido el 14 de noviembre de 1998. El 21 de diciembre de 1999 Warner Bros. Lanzó El deseo de Waco, una película directamente a video protagonizada por los Warner. El diario The Chicago Tribune informó en 1999 que la producción de nuevos episodios de Animaniacs cesó y El deseo de Waco fue lo más reciente que se estaba produciendo. Animaniacs continuó formando parte de la barra Kids Warner Bros. Hasta el 2000. El productor Tom Ruegger explicó que en vez de producir nuevos episodios, Warner Bros. Decidió en su lugar utilizar el fondo de catálogo de episodios de Animaniacs hasta que alguien reclamara por más. Rugby dijo en ese momento el hiato era temporal. Después de Animaniacs, Spielberg colaboró con Warner para producir una nueva serie que sería de corta duración, Freakazoid, junto con el spin-off de Pinky y Cerebro, que era Pinky, Elmira y Cerebro, el cual terminaría siendo cancelado. Ahora me van a decir, ¿qué tiene que ver Animaniacs en un video de los Looney Tunes? La verdad es que la única aparición de los Looney Tunes luego de Tiny fue en Animaniacs de forma aún más reducida, y la inspiración de los hermanos Warner surgió gracias a los Looney Tunes. No había nada más de ellos a inicios de los años 90. Bueno, miento, en realidad hubieron dos series, Tasmania y Los misterios de Silvestre y Piolín. Si bien Tasmania tuvo un éxito moderado, como para existir por 4 años, ninguna de las dos llegó a tener el mismo nivel de impacto que Tiny Toons y Animaniacs, y en el cine estaba básicamente muertísimo. Pero eso cambió recién con Space Jam, el juego del siglo. Pero antes de que empecemos a hablar de la película en no tan profundidad, solo voy a decir que estamos en los 90. Michael Jordan era una sensación del básquet del momento, Nike trató de capitalizar el éxito de Michael con las zapatillas Jordan, y Warner trataba de mantener relevantes a los Looney Tunes en la cultura popular con cortos de los personajes para cines en los 90s, pero son cortos muy desconocidos para el público general porque estaban vinculados con películas que fracasaron en la taquilla. Una forma en la que Warner trató de capitalizar el éxito de Michael y las zapatillas Jordan fue con un anuncio de 1992 en el que Michael Jordan juega al básquet con Bugs Bunny. Anuncio que fue tan exitoso que hicieron otro, pero esta vez en el espacio, y varios carteles de Nike con Bugs Bunny. Luego los comerciales fueron tan exitosos que se anunció una película de los Looney Tunes con Michael Jordan. Seamos sinceros, los comerciales y la película se hicieron porque funcionaban desde un punto de vista comercial para los Looney Tunes y así se mantenía en la cultura popular. Las grandes ligas, por decirlo de alguna forma, funcionaba para Michael Jordan porque justo volvía al básquet porque su etapa en el béisbol fue un tremendo fracaso, y a Nike le funcionó su estrategia de la Jordan con los Looney Tunes, así que fue un win-win para las tres partes. Space Jam cuenta la historia de unos alienígenas que tienen que mantener su parque de diversiones más entretenido, porque ya no divierte tanto, así que los alienígenas van a la Tierra a secuestrar a los Looney Tunes y llevarlos a su planeta para así forzarlos a entretener chicos para siempre. Pero los Looney Tunes hacen un trato para engañarlos. Si los Looney Tunes ganan el partido de básquet, se quedan en su mundo, pero si los aliens ganan el partido, pueden llevarse a Bugs y sus amigos. Cuando se dan cuenta que los aliens absorbieron las habilidades de los basquetbolistas profesionales, a los Toons no les queda otra que llamar al mayor basquetbolista recién retirado y único en no perder sus habilidades, Michael Jordan. La producción fue un desastre, pura pantalla verde que hasta abrumaría a Marvel Studios. Michael Jordan era un actor malísimo que siempre le incomodaba tener que jugar con unas personas de traje verde, y productores de una película animada que no sabían de animación. Si quieren les dejo el enlace a este video de Chucho Calderón que lo explica a más detalle. Solo me voy a limitar a decir que la recepción del público fue muy buena, tanto en recepción como en taquilla, mientras que a la crítica no le gustó. Pero eso no importó porque la fórmula le funcionó a los tres, a lo que Warner no perdería el tiempo y ya ficharía un Space Jam 2. La película contaría con el mismo director y con Michael Jordan de vuelta, pero ahora con un villano nuevo. La secuela no llegó muy lejos en su producción, solo contó con unos bocetos del villano. Warner creyó que Michael Jordan aceptó volver, pero había un detallito. Él nunca dijo eso y salió a desmentirlo. Por lo tanto, la secuela se canceló inmediatamente. Pero Warner no se iba a quedar con los brazos cruzados, porque planearía múltiples secuelas no directas de Space Jam. Race Jam con Jeff Gordon, Skate Jam con Tony Hawk, Golf Jam con Tiger Woods,
y Space Jam con Jackie Chan. La única que se realizó fue Space Jam, que cambió su nombre a Looney Tunes de nuevo en acción. Looney Tunes de vuelta en acción cuenta la historia de cómo es que el Pato Lucas, luego de que protestara su inconformidad sobre el guión de la película de Bugs Bunny, es despedido por un agente de Warner. Lucas también provoca que un guardia de los estudios Warner también sea despedido. Al llegar a su casa, el guardia recibe una llamada de su padre, el espía, lo que lo llevan a él y Lucas a un viaje alrededor del mundo, a detener al malvado presidente de Acme y rescatar al padre de Brendan. Mientras tanto, la película de Bugs sin el pato resulta ser un fracaso, a lo que los hermanos Warner le exigen a la gente del estudio que lo recontrate antes del lunes, porque si no, ella queda despedida. Dios, hay muchos despidos en esta película, por lo que irá tras el pato con la ayuda de Bugs. Como se darán cuenta, Space Jam tuvo muchos cambios en su proceso. Warner quería hacer una secuela de Space Jam, pero había un detallito. Joe Dante, director de la película y de las dos primeras de Gremlins, odia Space Jam, así como Chuck Jones. Él cree que Space Jam es una publicidad descarada de Michael y sus zapatillas Jordan, y una gran falta de respeto a la esencia de los Looney Tunes, por lo que ya se imaginarán el caos que habrá sido las peleas constantes entre Joe Dante y Warner Bros. Joe quería una película completamente animada de los Looney Tunes y Warner quería un híbrido animación live action con celebridades. Como consecuencia de la gran interferencia del estudio, hay muchísimas escenas eliminadas del filme. Para que se hagan una idea, la última escena de la película es una escena totalmente determinada que no se usó en su respectivo momento. La secuencia animada de créditos son en realidad muchísimas escenas eliminadas del filme que solo llegaron a hacer los movimientos. La intro, esa de la que Lucas se queja, iba a ser de una película completamente distinta. Era más de corte de superhéroes. El concepto se usó al final en el videojuego basado en el filme, y el clímax final del largometraje iba a pasar en una ocasión radicalmente diferente al del corte final. La película fue un gran fracaso comercial. La recepción de nuevo en acción no fue la gran cosa. La crítica lo prefería por encima de Space Jam, pero no por mucho, y el público prefería una secuela directa de Space Jam. No ayudó para nada que De nuevo en acción se estrene en una época de grandes estrenos hollywoodenses. Al fracasar Back in Action, las otras secuelas espirituales planeadas de Space Jam no salieron a la luz, como la recién mencionada Skate Jam, y se nota que esta película quiso tantear terreno a Race Jam en la persecución de autos. Además, la cinta quiso impulsar una serie de que también está basado en un corto de los 50. Pero esa serie se podría decir que, a pesar de haber surgido de una obra fracasada, por lo menos la serie tuvo éxito, llegando a las 4 temporadas. Con el pasar del tiempo, el largometraje tuvo un seguimiento de culto, como una historia divertida con buenos gags y que algunos hasta lo prefieren por encima de Space Jam. Pero eso tuvo que pasar muchos años después. En el momento fue un gran fracaso que básicamente mató a los Looney Tunes en la gran pantalla durante 18 años. Pero entonces, ¿cómo se mantuvieron relevantes en la cultura popular? Básicamente con las series de televisión. Baby Looney Tunes, la serie de Dark Dodgers, Lunatics, el show de los Looney Tunes y unos cortos en 3D para cines. A pesar de que estas series, salvo Lunatics, tenían audiencia y Duck Dodgers y el show de los Looney Tunes tuvieron un seguimiento de culto, sí es verdad que se podía sentir que los Looney Tunes se desviaron mucho de la fórmula original. Versiones bebé de los personajes, referencias a la cultura pop, una serie oscura con elementos de superhéroes y una sitcom. Sin embargo, entre 2010 a 2014, Warner Animation hizo, junto a Real FX Animation, 4 cortos de los Looney Tunes para cines que se reproducían antes de iniciar cada película. Dato curioso, el estudio Real FX Animation es el mismo estudio que hizo Dos pavos en apuros. Mis respetos. Originalmente el director de la cinta quería hacer una película de animación 3D estilizado, como los cortos de los Looney Tunes que ellos mismos produjeron. Pero la idea se terminó descartando porque hacer una película así sería demasiado caro. Y en su lugar fueron por el aspecto de una película animada estándar de esos años. En fin, como se ve, había cierta intención de hacer que los Looney Tunes vuelvan a sus raíces con esos cortos. Por eso en 2015 se estrenó lo que se podría decir una temporada piloto de una serie llamada Wabbit, una serie slapstick con animación moderna protagonizada únicamente por Bugs Bunny, junto a una ardilla creada para esta serie. Las tramas consistían básicamente en Bugs peleándose con distintos enemigos, Sam Bigotes y muchos personajes creados por esta serie. El producto no tuvo una recepción tan positiva. A la gente no le gustaba la animación, las tramas eran repetitivas, se echaba en falta a los otros personajes y el humor era forzado. Así que para la temporada siguiente rebautizaron a Wabbit como el nuevo show de los Looney Tunes o New Looney Tunes. Esta nueva temporada agregaba
todos los Toons clásicos de toda la vida. Cuando la gente decía que quería que la franquicia vuelva a sus raíces, se tomaban algunas cosas muy literal, porque en esta versión no era el bajito cabezón adorable, sino que ahora tenía un cuerpo mucho más grande. El Pato Lucas dejó su personalidad egocéntrica, codiciosa, amargada, y ahora volvió a ser el pato loco de los primeros cortos, personalidad que no se veía desde hace décadas. Volvían algunos Toons olvidados que no aparecían desde hacía décadas, como Gaby la Cabra, entre otros. A pesar de arriesgarse con estos personajes, con dinámicas que no se veían desde hacía mucho tiempo, traer personajes y crear nuevos, algo que la franquicia rara vez hace, aún así todo esto llegó muy tarde. El humor sigue forzado, la animación todavía sigue sin ser tan buena para ese tipo de humor, y el público general perdió el interés por completo en esta serie. Luego vamos con Looney Tunes Cartoons, el nuevo intento de la franquicia por volver a sus raíces, con una animación muy parecida a la de los cortos de los años 30 o 40, y ya con todos los personajes reconocibles de la franquicia desde el minuto 1. Looney Tunes Cartoons fue mucho mejor recibido. La animación y diseño de personajes fue muy bien recibido por su fidelidad a los cortos clásicos. El humor y el ambiente moderno se sienten más natural. La música es muy fiel a los originales y vuelve a ser relevante, y la animación tiene un buen balance entre tratar de ser moderno y clásico a la vez. Pero quizás una de sus mayores fallas sea no innovar demasiado, es decir, no introducir nuevos personajes, rescatar a algunos olvidados o hacer dinámicas inusuales. Todo era tal cual como antes, a lo mejor muy apegado como era antes, y a veces el humor podía parecer un poco fuera de lugar en algo como Looney Tunes. Pero aún así, la serie volvió por un buen tiempo. Pero, ¿qué estaba pasando en el cine? No mucho, la verdad. Como dije, desde De Vuelta en Acción, salvo los cortos recién mencionados, no pasó nada. Las películas se limitaban a aventuras directas a video, y como Michael Jordan, no queriendo volver, ya está retirado del básquet, Warner parecía haber perdido todas las esperanzas de los Looney Tunes en la gran pantalla. Entre 2003 a 2020 hubieron muchas historias canceladas para la gran pantalla, como una película de Duck Dodgers, pero el equipo de producción lo canceló en favor de convertir la idea en una serie de televisión, una película protagonizada por Marvin el Marciano, interpretado por Mike Myers, una película cancelada de Pepe Le Pew, en el que tiene que salvar a Francia, cinta que ya tenía todo un guión preparado y artes conceptuales, pero la esperanza de Warner de revivir el éxito de Space Jam surgió con una nueva celebridad, LeBron James. Ahora tenían la oportunidad de hacer una secuela indirecta de Space Jam, pero con la nueva estrella del básquet. En febrero de 2014, Warner Bros. Anunció oficialmente el desarrollo de una secuela que protagonizaría a LeBron James. Charlie Ebersol estaba listo para producirla, mientras que Willie Ebersol escribió el guión. En mayo del mismo año, James fue citado diciendo: "Siempre me ha encantado Space Jam. Fue una de mis películas favoritas mientras crecía. Si tengo la oportunidad, sería genial". En junio de 2015, James y el estudio de cine Brain Hill Entertainment firmaron un acuerdo con Warner para televisión, cine y contenido digital, después de recibir críticas positivas por su papel en Trainwreck. En 2016, Justin Lin firmó el proyecto como director y co-guionista con Andrew Dodge y Alfredo Botello. En noviembre de 2016 se lanzó en Twitter un tráiler en forma de anuncio de Nike en #MonstersBack. Más tarde, en diciembre, Bugs Bunny y los Monsters aparecieron en un comercial de Foot Locker protagonizado por Blake Griffin y Jimmy Butler. En agosto de 2018, Justin Lin abandonó el proyecto y Terrence Nance fue contratado para dirigir la película. En septiembre de 2018, Ryan Coogler fue anunciado como productor de la película. Spring Hill Entertainment lanzó una imagen teaser promocional que anuncia oficialmente la película. Con la producción programada para comenzar en 2019 durante la temporada baja de la NBA, la filmación se llevó a cabo en California y se filmó dentro de un radio de 30 millas de Los Ángeles. Antes de la producción, la película recibió $21,8 millones en créditos fiscales como resultado de un nuevo programa de incentivos fiscales del Estado. La fotografía principal comenzó el 25 de junio de 2019. El 16 de julio de 2019 se anunció que Terrence Nance dejaría el proyecto porque él y el estudio tenían diferentes opiniones sobre la visión creativa de Space Jam 2 y que Malcolm D. Lee sería su reemplazo. Los nombres y características de la familia de LeBron James utilizados son ficticios. Entre los lugares utilizados para la filmación se incluye la residencia Sheets Goldstein, propiedad de James Goldstein, que incluye convertir temporalmente su cancha de tenis en una cancha de baloncesto para el rodaje. La producción finalizó el 14 de septiembre de 2019. A pesar de haber finalizado en 2019, se retrasó su estreno por la pandemia, pero pudieron conseguir lanzarlo en cines el 16 de julio de 2021 y en streaming para HBO Max, solo en Estados Unidos. En cuanto a la recepción
recepción recibió reseñas generalmente negativas de parte de la crítica y la audiencia. La taquilla no lo favoreció mucho, a diferencia de la vez pasada, alcanzando solo a recuperar su presupuesto. El director de la cinta, Malcolm Tilly, tuvo la idea de un Space Jam 3, pero esta vez protagonizado por Dwayne Johnson, esta vez en un entorno de lucha libre. De momento, la idea no llegó a nada y luego del fracaso crítico y comercial de Space Jam 2, Warner no parece interesada en otra película de deportes de los Looney Tunes con deportistas famosos. Warner ahora tenía en mente 3 películas de los Looney Tunes: Coyote vs Acme, Bye Bye Bunny y El día que la Tierra explotó, una película de los Looney Tunes. Pero hubo un pequeñísimo problema: David Zaslav. Para ponerlos en contexto, Warner tenía problemas financieros desde hace mucho. Cuando AT&T se fusionó con Warner, provocó lo que quizás sea una de las peores fusiones de la historia, dejando a AT&T y Warner completamente endeudados, lo que no les dejó otra opción a los de AT&T que vender el 8 de abril Warner Media a sus accionistas, y a su vez se fusionó con Discovery Inc. para formar Warner Bros. Discovery. La nueva empresa está dirigida por el director ejecutivo de Discovery, David Zaslav. Lo que hizo Zaslav para ayudar la situación económica de Warner fue, obviamente, cancelar películas, series, despedir personal, reestructurar edificios y estudios, y lo más singular de este caso, cancelar películas y series ya terminados, como Batgirl y el especial navideño de Scoop. Para reducir impuestos, además de eliminar de la faz de la tierra series exclusivas de HBO Max y que se transmitían en Cartoon Network, como Mao Mao, Héroes de Corazón, Infinity Train o OKKO Let's Be Heroes, siendo que la única forma legal de ver las series y películas de streaming hoy en día es vía piratería, todo esto con tal de ahorrarse en impuestos. Otra de las acciones fue vender derechos de distribución de distintas series y películas a otros estudios, como Batman The Caped Crusader, que fue vendido a Amazon Prime, y seguramente hay otros ejemplos, pero no me puedo acordar ahora. ¿Qué tiene que ver esto con los Looney Tunes? Que debido a la nueva presidencia de la empresa, se cancelaron las 3 películas de los Looney Tunes. Coyote vs Acme, que tenía una fecha de estreno inicial, abril de 2023, y a pesar de haber sido totalmente terminada, la cinta fue puesta en un limbo, en el que si bien Warner no la va a estrenar, tampoco la va a cancelar inmediatamente. La idea es venderla al mejor postor. Algunos de los que se ofrecieron a distribuirla fueron Netflix y Paramount, pero Warner no aceptó venderles porque, según ellos, ofrecieron muy poca plata para comprar. Bye Bye Bunny fue definitivamente cancelada sin siquiera terminar de producirla, que esa es otra. Coyote vs Acme por lo menos se pudo terminar, esta ni siquiera llegó a eso. Y el más interesante de todos, para mí, El día que la Tierra explotó, una película de los Looney Tunes. La película está hecha por el mismo equipo de Looney Tunes Cartoons, con el mismo creador, ahora en el puesto de director. Se podría decir que la cinta es como el último adiós, el gran final de Looney Tunes Cartoons. Originalmente Warner pidió que cambiaran el título del filme a Bubblegum. Sí, bastante básico, insípido, genérico, ya sé. Y el largometraje, originalmente planeado para ser un exclusivo de HBO Max y estrenado en Cartoon Network, fue cancelado temporalmente. Al poco tiempo, la producción del filme fue reanudado, pero ahora se encontraba en la misma situación que Coyote vs Acme. No querían estrenarla y preferían venderla a alguna distribuidora, pero a diferencia de Coyote, esta sí fue comprada por alguien, Ketchup Entertainment. La distribuidora cambió el nombre actual de vuelta al que tenía antes, El día que la Tierra explotó, y ahora se va a estrenar en cines. Pero había un timita. Warner no invirtió absolutamente nada en la distribución del filme, ni siquiera en la publicidad, pero a pesar de todo lo que estoy diciendo, la obra pudo estrenarse el 11 de junio de 2024 en el Festival Internacional de Animación de Annecy. Dios, que soy malísimo con los nombres. Tras su estreno en Annecy, The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie, recibió reacciones abrumadoramente positivas de los que asistieron al evento. Peter de Brook de Variety elogió la película por su comedia y su núcleo emocional, y sintió que todo el proyecto estaba elaborado con un amor y un respeto genuino por la franquicia. Rafael Motomayor de IGN otorgó a la película una calificación de 9 de 10 estrellas. Elogió su comedia, su núcleo emocional, su animación y las actuaciones de voz de Bauza, y se refirió a ella como una de las películas más divertidas del año. La película tuvo un estreno lento iniciando a nivel internacional, primero empezando en agosto de 2024 por Alemania, luego extendiéndose al resto del mundo. Ahora la película se va a estrenar en Estados Unidos en marzo de 2025. Hace poco, Eric Bauza, voz de Bugs Bunny, Lucas y muchos otros Toons en Looney Tunes Cartoons, Tiny Toons Looniversity, Bye Bye Bunny y Coyote vs Acme, dijo a través de un tweet que estas dos películas se pueden salvar, solo si es que El día que la Tierra explotó es un éxito en taquilla. Pero de momento, llegamos al presente y nuestra historia termina hasta acá. Es curioso cómo es que 95 años después, la franquicia pasó de todo.
sobrevivir a la televisión, bajo presupuesto, controversias, Dios la cantidad de controversias que tienen. Múltiples fracasos en el cine, aún así y todo, siempre supieron cómo mantenerse relevantes con el pasar de los años. No es de esas franquicias que llamaría zombies o que van en piloto automático, porque a pesar de que la ejecución de sus obras no son las mejores, no se puede negar que lo intentan, y los equipos detrás de las obras quieren mucho a la franquicia. Como es que el día que la Tierra explotó es la primera película animada con una animación tradicional en 2D hecha por un estudio grande para cines desde Teen Titans Go, la película. Es el primer largometraje animado de los Looney Tunes para cines que sea totalmente animado y con material original, y que no sea un compilado y protagonizado por los primeros Toons en hacerse famosos hasta el día de hoy, Lucas y Porky. Quería darle un poco de repercusión al filme porque veo que Warner no le está dando absolutamente nada de publicidad, y en caso de que no sea tan buena, por lo menos quería apoyar a la animación 2D en cines y que Warner siga apostando a más proyectos de los Looney Tunes en la gran pantalla, que esta franquicia sí es relevante y la gente sí lo quiere. Ya vimos lo que pasó la última vez, casi 20 años sin películas de alto presupuesto de los Looney Tunes. No quiero que pase lo mismo o peor, siendo que Warner ya no esté interesado en Space Jam. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden darle me gusta, suscribirse y seguirme en Letterboxd y Twitter. Sí, ahora tengo Twitter, soy Luduku95 y me despido. Adiós.